Como son 7 flores, yo lo dividí en un arco iris que tiene los 7 colores. Y vamos a empezar con nuestra primera flor. Nuestra primera flor se llama honeysuckle. La honeysuckle piensa demasiado en el pasado. La persona honeysuckle es una persona que da demasiada importancia a los recuerdos del pasado. Está más en el pasado recordando todo lo que vivió que en el presente. Vive en el pasado con añoranza y nostalgia. Tienen remordimientos, pero son incapaces de cambiar las circunstancias presentes, ya que están recordando constantemente el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que les pesa, algo que tienen remordimiento de lo que sucedió en el pasado, pero en lugar de ponerse pilas para cambiar ese pasado y poner en este presente algo mejor, sigue viviendo y rumiando ese pasado. Dan más importancia a seres queridos perdidos o a días más felices, ¿ya? Seres queridos que perdieron, por ejemplo, en una separación, le da más importancia a ese ex esposo que a sus hijos o a su nuevo esposo. Le da más importancia a alguien que falleció y que ya no está que a alguien que está vivo y compartiendo esta vida. Da más importancia a días que fueron felices en el pasado en vez de hacer que estos días del presente sean días felices. Añoran una época de más felicidad o amigos muertos. ¿Qué añoran? No, que yo añoro cuando estaba en el colegio, yo añoro porque eran días felices. Recuerdan ambiciones que no se hicieron realidad y están ahí pegaditos. No, es que yo quería ser cuando chiquito bombero y ahora lo que soy es policía. Pero se les olvida, en vez de estar disfrutando lo que es ahora, se la pasa pensando en lo que no hizo. En sus conversaciones se refieren constantemente al pasado. Esto se vive muchísimo en el adulto mayor. Es útil para los que han perdido un empleo, un ser querido o fracasado en un negocio, porque se quedan pegados ahí, en ese fracaso o en esa pérdida y no viven el presente, no crean un buen futuro. Especial para personas mayores que viven solas, porque como viven solas, como que no crean una nueva oportunidad, una nueva vida, sino que comienzan a revivir todo su pasado. Entonces, el potencial para estas personas honeysuckle, ¿cuál es? Un potencial positivo de habilidad para vivir en el presente, de un poder avanzar en la vida sin remordimiento. Si algo pasó, se quedó en el pasado y recuerden que el pasado fue ayer y ya no existe, lo que hay que vivir es el presente. Y se acepta el envejecimiento como un proceso natural. Es importante para las personas, sobre todo los adultos mayores, que aceptan esa vida como ese proceso natural y viven con tranquilidad su tiempo de vejez, con tranquilidad, con felicidad, sin necesidad de estar con remordimientos de pasado. Entonces, esa es nuestro nuestra primer flor de falta de interés por las circunstancias presentes, llamado honeysuckle. Piensa demasiado en el pasado. Y vamos con nuestra segunda flor que se llama clematis. Clematis es una flor que en la persona clematis es ensoñación, falta de interés en el presente. Ensoñación, son los soñadores, pero no los soñadores que crean, sino soñadores que se quedan en sueños. Personas que viven en un mundo propio sin interés por el mundo real. Encuentran difícil vivir en el presente, viven en sus sueños, no son felices y ansían tiempos mejores, pero no hacen nada para ser felices. Se duermen fácilmente y profundamente duermen durante el día. Esa persona que se la pasa en el sofá durmiendo y ¿qué será de su futuro y de su vida si se la pasa durmiendo? Ese tipo de personas son las que quieren tener todo, pero están acostadas en el sofá mirando televisión. Esas son las que se la pasan jugando en su celular en lugar de pensar en algo productivo, pero es porque no tienen la emoción para lograrlo.
Tienden a faltarle energía y parecen despistados, no saben ni para dónde van. Se levantaron del sofá, pero no sabían si iban para la cocina o para el baño. Son despistados y no tienen energía para nada. Le piden permiso a un pie para avanzar el otro pie. Les gusta estar solos y evitar confrontaciones retirándose. No les gusta la pelea. Ahora hay mucho adolescente al que hay que mirar que puede convertirse en un clematis. Se encierran en la habitación y si los van a regañar dicen sí, sí, está bien, sí, 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 con tal de evitar la pelea y se van para su habitación a buscar la soledad. Y hay que tener cuidado porque hay que ver si también comienza a convertirse en una emoción que le afecte su equilibrio de la soledad, que más adelante vamos a ver estas flores. Los enfermos no hacen esfuerzo por mejorarse, simplemente quedan así en sus sueños. Si me enfermo bien y si me mejoro también. No hacen ningún esfuerzo por mejorarse. Si les dicen cambien su alimentación, no, nada que signifique esfuerzo, ¿ya? ¿Cuál es el potencial positivo para nuestras personas clematis? Interés vivo por el mundo real y alegría de la vida. Abiertas a la inspiración y realizan su potencial positivo. Eso me encanta porque no es malo ser soñador. El problema es que quedarse durmiendo. Cuando el soñador se despierta, debe poner ese sueño como inspiración y acelerar su proceso o potencial creativo. Es bueno soñar, pero despierta y crea. Entonces esta flor le permite a ese soñador que quiere un futuro mejor hacer realidad su sueño y empezar a crear un futuro poderoso. Bien arraigados y capaces de controlar sus pensamientos. Cuando es soñando, cuando es creando. Esas serían el potencial positivo de clematis. Entonces, honeysuckle piensa demasiado en el presente y clematis en soñación y falta de interés en el presente. Vamos ahora por white chestnut. White chestnut es pensamientos no deseados y discusiones mentales. Esta es una flor para aquellas personas que dejan que su mente corra y los pensamientos se aceleren y empiezan a pensar una cosa y otra cosa y dicen por ahí, dejan suelta la loca de la casa. ¿Cuál es la loca de la casa? La mente. Están viendo una novela y ya se pintan la película en su cabeza como si la estuvieran viviendo y empiezan a pensar que si en la película el marido está siendo infiel, entonces el marido de ella también. Y empiezan a armar tremendos shows. ¿En dónde? En su cabeza. O tuvieron un problema con el jefe y tuvieron una discusión y están todo el tiempo recordando esa discusión y actuando como les hubiera parecido que debían actuar. Entonces, son pensamientos que se vuelven obsesivos, preocupantes y que no los pueden controlar. Es que yo debía haber hecho y empieza a pensar el debería haber hecho en esa mente y a pensarlo y a pensarlo, a pensarlo y no lo puede controlar. Reviven en su mente las discusiones con el esposo, con el jefe, con el vecino, con el amigo, con los hijos y están continuamente, yo lo llamo rumiar, porque como las vacas se la pasan rumiando la comida, es eso, empiezan a rumiar esa discusión y la vuelven a revivir y la vuelven a revivir y no van a tener paz nunca, les da hasta dolor de cabeza y migraña, porque están con la mente en todo momento pensando en la misma discusión. Pensamientos persistentes, no deseados, dan vueltas y conducen a la agitación mental. Por eso les digo que muchas veces se sufren de migraña y dolores de cabeza, porque persiste el pensamiento y persiste, y como dejan suelta esa loca de la casa que es la mente, la dejan que los pensamientos corran y corran y corran, entonces produce agitación mental. No pueden ni dormir estos pobres. Es difícil concentrarse en el día y dormir en la noche. Están leyendo un libro y en lugar de leer, lo que están es recordando la pelea y cuando se dan cuenta han pasado 3 hojas y ni saben qué fue lo que leyeron. Y se acuestan a dormir y dan vuelta para un lado, dan vuelta por el otro porque no pueden dormir porque están pensando en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Parece distraído y no puede contestar cuando le hablan. ¿Tú crees que está poniéndote atención porque está así?
Y cuando te das cuenta, ¿qué era lo que me estabas diciendo? No te puse atención después de que le has contado toda la historia. Porque no puede contestarte porque simplemente estaba completamente distraído poniendo la atención a los pensamientos que tiene en su cabeza. Estas personas white chestnut, ¿cuál es su potencial positivo? Proporcionar paz mental. Eso es una maravilla, porque ya tú puedes controlar los pensamientos, ya vas a tener tranquilidad, vas a dejar que tus pensamientos estén bajo tu control. La preocupación se reemplaza por la confianza de que las cosas van a salir bien. Entonces, ya no da, ¿para qué me preocupo si todo va a salir bien? ¿Para qué me pongo a pensar en eso si todo va a salir bien? Entonces, hay un control de los pensamientos. Es excelente, excelente para las personas que están en todo momento piense y piense y piense. Excelente. Entonces, vamos a volver. Honeysuckle piensa demasiado en el pasado. Clematis, ensoñación y falta de interés en el presente. White Chestnut, pensamientos no deseados y discusiones mentales. Y vamos con Chestnut Butt. Chestnut Butt es incapacidad para aprender de los errores pasados. Esto sí es muy común porque es volver a hacer las cosas igual, siempre sabiendo que no van a funcionar. Escoger la misma persona, siempre el mismo tipo de persona como pareja, como novio, como amigo, sabiendo que va a terminar mal. Hacer siempre el mismo proceso sin tener en cuenta que eso ya no funcionó. Entonces, es una incapacidad, no es que lo quiera hacer y siempre pase así, sino que él no es capaz de aprender y hay que buscar cómo ser capaz. ¿Cuáles son las características? No consiguen aprender de la experiencia. Conocemos muchas personas así, pero otra vez con lo mismo, ¿y a usted qué le pasó? ¿Se acuerda que ya le había pasado? ¿No? Esas personas como que se les olvidó, pero no aprendieron que están cayendo siempre en el mismo error. La persona repite una y otra vez los mismos errores. No aprende de los errores, sino que intenta olvidarlos. Y por esa misma razón, vuelve y lo repite. ¿Cuál es el potencial positivo de Chestnut Butt? El potencial positivo es que, miren qué maravilla, observa sus propios errores con objetividad. Ojo, sin llegar tampoco a cargarse, mi culpa, mi gran culpa, no. Observa sus propios errores con objetividad y aprende de cada experiencia, adquiriendo conocimientos y sabiduría para poder evolucionar en la vida. Ya aprende a evolucionar en la vida, ya adquiere esa capacidad para aprender. Observa también y aprende de los demás. Qué lindo, ya ni siquiera es solamente aprender de su propia experiencia, sino que tiene la capacidad de ver lo que viven los demás, mirar esas experiencias, aprender de ellas y no cometer errores. Es Chestnut Butt nuestra flor. Bueno, vamos a mirar. Tenemos Honeysuckle, piensa demasiado en el pasado. Clematis, ensoñación, falta de interés por el presente. White Chestnut, pensamientos no deseados y discusiones mentales. Chestnut Butt, incapaz de aprender de los errores pasados. Y ahora seguimos con Mustard. Mustard es mostaza. Profunda tristeza sin causa conocida. Son personas que se ponen tristes, les dan depresiones y que aparecen repentinamente y sin razón aparente. Recuerdan que el otro era que las depresiones sí tienen una razón conocida. Bueno, acá no. Aquí la depresión no se sabe por qué dio. La tristeza no se sabe por qué dio. Simplemente son personas que de repente se pusieron a llorar y no saben ni por qué. El que lo sufre está completamente absorbido por la tristeza y es incapaz de quitársela por voluntad propia. A veces le dicen, no, pero si usted lo tiene todo en la vida, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, ¿qué le pasa? Y la gente no entiende que no es que no quiera, es que simplemente no puede, lo está sufriendo, es incapaz
de quitarse esa tristeza por voluntad propia. Y sufre temporadas de melancolía. La melancolía es que va con esos suspiros como si recordara cosas, sin que está pensando que suspiró, dicen por ahí, ¿ya? Estas son melancolías, pero son suspiros que van cargados de muchísima tristeza. ¿Cuál es el potencial positivo? El potencial positivo es que retorna la alegría apoyado por estabilidad y una paz interior que no se puede debilitar ni destrozar, sean cuales sean las circunstancias. La persona ya tiene dentro de sí tanta alegría que a pesar de que sucedan cosas, no le van a quitar ese equilibrio, va a tener esa paz y esa estabilidad con muchísima tranquilidad. No vas, dice ahí, no se puede evitar ni destrozar por cualquier circunstancia. Es una planta, una flor, perdón, que recomiendo muchísimo para los adultos mayores cuando entran en depresión, porque ellos por su estado de vejez tienen cambios a nivel cerebral y se deprimen fácilmente. Entonces, Mostar es maravillosa para el adulto mayor. Entonces, recordemos, Honeysuckle piensa demasiado en el pasado. Clematis, ensoñación, falta de interés en el presente. White Chestnut, pensamientos no deseados y discusiones mentales. Bad Chestnut Bad, incapacidad para aprender de los errores del pasado. Y Mustard, profunda tristeza sin causa conocida. Profunda tristeza sin causa conocida. Vamos con Olive. Olive es el olivo. Me encanta Olive. También fue una de las plantas que tomé cuando comencé mi vida con las flores de Bach, porque es falta de energía. En esa época yo trabajaba tanto que no tenía energía para continuar y me dieron Olive. Es para los que están exhaustos física y mentalmente tras un periodo de esfuerzo agotador. Vamos a suponer un periodo en el que han trabajado físicamente, un jugador de fútbol que tiene un campeonato mundial. Ese periodo de tiempo en que están en concentración, después de que termina eso, ellos quedan exhaustos tanto física como mentalmente, porque fue un esfuerzo agotador. Vamos a suponer un periodo de exámenes en la universidad o una entrega de trabajos en su empleo, unos informes, todo eso se acumula en un periodo de esfuerzo que tuve que gastar tantas horas fines de semana para poder entregarlo. Entonces queda la persona tanto física como mentalmente agotada. Agotamiento con ganas de llorar cuando ya no le quedan ni fortalezas ni fuerzas. ¿Eso no les ha pasado? Estoy tan cansado que quiero llorar porque estoy cansado, estoy agotado, no lo puedo más, no puedo más, no puedo más, es la frase común. Y todo se convierte en un esfuerzo. No quiere hacer una cosita adicional, no, es que estoy muy cansado. No, mire, es que es para que traigan uno, ni siquiera pueden hacer llamadas telefónicas porque se cansan, están demasiado agotados. Uno se cansa fácilmente y a la vida le falta brío, le falta energía. El potencial positivo, restauración de las fuerzas, la vitalidad y el interés por la vida. Escuchan su guía interior y reconocen las necesidades de su cuerpo. Son capaces de mantener el equilibrio mental, incluso cuando se ven obligados a permanecer inactivos. Es excelente, como les digo, para esos periodos de cansancio físico y mental. En este momento, para muchas personas sería ideal el olive, porque miren lo que dice ahí. Capaz de mantener el equilibrio mental incluso cuando se ven obligados a permanecer inactivas. Hay muchas personas que en este momento están inactivas por las circunstancias que se dan en el mundo y sería ideal devolverle la energía y la vitalidad con el olive. Entonces tenemos Honeysuckle, piensa demasiado en el pasado, Clematis, ensoñación, falta de interés en el presente, White Chestnut, pensamientos no deseados, discusiones mentales, Chestnut Bot, incapacidad para aprender de los errores pasados, Mustard, profunda tristeza
sin causa conocida, y Olive, falta de energía. Y nuestro último color, Wild Rose. Wild Rose es resignación y apatía. Las personas Wild Rose tienen resignación y apatía. Personas que se han resignado a una situación desagradable. Aquí hablábamos que estas situaciones desagradables, por ejemplo, son personas, hablemos de las mujeres, que viven un matrimonio desagradable por infidelidad, por un esposo con alcoholismo, por un esposo golpeador, pero son personas que ya se resignan a vivir esta situación, no hacen nada por salir de ahí. Estudiantes que se resignaron a un profesor que les hace, les cae mal y se resignan a esa situación y vamos a estudiar eso y pasemos la materia así, cualquier situación desagradable que estén viviendo y simplemente se resignan, ¿ya? A continuarla viviendo, a que alguien abuse de ellos, a que alguien los maltrate. Por ejemplo, esos son ejemplos. No se quejan, pero su actitud es demasiado apática para recuperarse. Apático quiere decir que no tiene ningún interés en salir adelante o se acostumbran a un trabajo desagradable, a un compañero de trabajo que los molesta. Entonces simplemente pierden el interés, pierden el impulso, la alegría y quedan así, resignados a que van a vivir así, en ese trabajo, con ese esposo, con esos amigos, o en esa ciudad, o en ese barrio, o en esa casa. No son felices y no hacen nada para cambiar las circunstancias. Ya no son felices, pero se quedan ahí. La palabra clave, resignación. Les falta energía y ambición. Les falta energía y ambición. ¿Cuál es el potencial positivo para las personas Wild Rose? Interés vivo en la vida, el trabajo y el mundo. Es como cambiarles el chip. Cambia completamente esa resignación y se convierte en interés. La resignación se reemplaza por ambición, por anhelo, por buena salud, por amistades fructíferas, por cambio de vida. Aceptan las responsabilidades de sus propias vidas y sus circunstancias. Es mi responsabilidad ser feliz. Si yo no soy consciente de que la responsabilidad de la felicidad está en mis manos, voy a seguir pensando que es por otra persona. No, ya acepta su responsabilidad de su propia vida y de sus circunstancias. Entonces revisemos nuestras 7 flores de falta de interés en las circunstancias presentes. Piensa demasiado en el pasado, honeysuckle. Clematis, ensoñación, falta de interés en el presente. White chestnut, pensamientos no deseados y discusiones mentales. Chestnut bot, incapacidad para aprender de los errores pasados. Mustard, profunda tristeza sin causa conocida. Olive, falta de energía. Y Wild Rose, resignación y apatía. Bueno, estas son pues nuestras 7 flores de falta de interés en las circunstancias presentes. Esta es la frase que les dejo en el día de hoy. Entre que te despiertas y te acuestas suceden muchas cosas bonitas. Simplemente tienes que apreciarlas. Espero que estos 2 grupos de flores les sirvan para seguir aprendiendo más sobre ustedes mismos y sobre las personas que les rodean, para poder convertirse ustedes en ayudas para ellos, para ser felices ustedes mismos y ayudar a los demás también a ser felices. Nos vemos en nuestra próxima clase. Muchísimas gracias.